Sí, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos hoy a otro video más con nosotros. Este video estará conformado por mis compañeros Sandra Carrillo, Jorge Ortegón y su servidor, Rodrigo Herrera. Como saben, este es un video para la materia de inmunología del programa de Químico Farmacéutico Biólogo impartido en la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Campeche. Estaremos hablando del siguiente tema. Es la seguridad, tolerabilidad e inmunogenicidad de una vacuna inactivada contra el SARS-CoV-2, que se conoce como CoronaVac esta vacuna, para niños y adolescentes sanos, y es un ensayo clínico de fase 1 y 2, doble ciego, aleatorizado y controlado. Será el artículo que estaremos manejando nosotros, como pudieron ver al principio. Los puntos que estaremos abarcando van desde la introducción, el método y resultados y conclusiones. Todo esto, como ya les mencioné, con relevancia al artículo que vimos al principio. Bueno, los datos que teníamos hasta esa fecha, del 11 de junio del 2021, era que la pandemia que se está cursando pues actualmente había ocasionado un total de 174.5 millones de infecciones y más de 3.8 millones de muertes a nivel mundial. Pero se dieron cuenta que los más pequeños, niños y jóvenes, pues no resultaban gravemente eh, pues contagiados, ¿no? Tanto no se tenía una gran cantidad de contagios en personas de esa edad, ni presentaban tantos síntomas como los adultos, pues igual se buscaba protegerlos, ¿no? Porque a pesar de que ellos no presentaban un riesgo o no presentaba un riesgo para ellos mismos la infección, no en todos obviamente, pues ellos eran un foco de contagio, ¿no? Porque al ser positivos, podían aún así infectar a los más grandes, ¿no? De la casa, por ejemplo. Es lo que se busca con este trabajo, probar la eficacia en un rango de edad más corto, ¿no? Para que pudieran igual ser inmunogenizados. Bueno, pues se tenían resultados muy eficaces, muy prometedores, ya en fase 3 de múltiples vacunas, pero esto era solamente en adultos para disminuir la infección o contrarrestar o prevenir la infección por SARS-CoV-2. No se habían podido autorizar el uso para niños menores de 12 años y en este proyecto lo que se busca es que esa autorización se lograra obtener mediante pruebas en personas que cumplen un rango de entre 6 meses a 18 años. En específico usando la vacuna Sinovac o CoronaVac, que usaba virus inactivados purificados, que se han utilizado tradicionalmente para el desarrollo de otras vacunas, ¿no? Esta es una vacuna que se estaba produciendo en Beijing, China, o se está produciendo en Beijing, China. Bueno, pasamos al área de método. Los puntos que tocaremos aquí van desde el diseño y el estudio y participantes hasta el papel de la fuente de financiamiento. Ya se habían realizado ensayos de este tipo, pero en participantes de 18 a 59 años y de 60 años o más, que gracias a eso fue que se pudo seguir realizando pruebas, ¿no? Pero ya en personas adolescentes y niños, que básicamente no es lo mismo, ¿no? O sea, el mismo procedimiento, solamente que con un rango de edad diferente, que iba de los 3 a los 17 años de edad. Eh, ya esto pues se hizo en una fase 1, un estudio de la disminución de edad, como les mencioné, ocupando un rango de 3 a 17 años. Eh, y se le tuvo que aumentar la dosis a pacientes o a 72 participantes, pero los participantes eran divididos en ciertos grupos, que iba de 3 a 5 años, de 6 a 11 y de 12 a 17 años.
según el orden de la etapa, la dosis ya sea fuera baja o fuera alta. Los de baja se pusieron en el bloque 1 y los de alta en un bloque 2, que recibían ya sea 1.5 microgramos de vacuna o adyuvante de hidróxido de aluminio, o la alta, que eran 3 microgramos ya sea vacuna o solo el adyuvante. Ya los participantes del bloque 1, que habían sido asignados aleatoriamente para recibir esos concentrados, pues se tenían que seguir un requerimiento de alrededor de 7 días, que por seguridad tenían que estar monitoreados para detectar algún tipo de reacción que tuvieran. El ensayo de fase 2 ya se inició cuando todo había concluido en la fase 1, que se había pasado un periodo de observación de 7 días. Todo esto se fue confirmando por un comité de seguimiento de datos que iba con ellos. Para que todo esto fuera eh, viable, pues se tendrían que tener ciertos criterios de seguridad, que era que no presentaran eventos adversos relacionados a la vacuna en un porcentaje de no mayor a 15% de los participantes, que contaban ya sea con problemas o reacciones adversas. Ya con esto se había reclutado un total de 480 participantes para la fase 2, que iban incluido 120 personas de 3 a 5 años, 180 personas de 6 a 11 años y otras 180 para de 12 a 17 años. Y pues obviamente tendrían que tener personas sanas en este rango de edad para que pueda funcionar el proyecto, ¿no? Luego de esto siguió lo que es la aleatorización y enmascaramiento, que en la fase 1 los participantes del bloque 1 y el bloque 2 fueron asignados aleatoriamente 3 a 1, a vacuna o alumbre solamente. En la fase 2 los participantes fueron asignados igual aleatoriamente de 2, 2, 1 a 1.5 picogramos y 3 picogramos de vacuna o alumbre. El código de aleatorización se asignó de cada participante con una secuencia en el orden en que se habían inscrito, y ya luego los participantes recibieron la vacuna del estudio etiquetada con el mismo código para que tuvieran un mejor control. Los procedimientos que se llevaron a cabo eran desde preparar la vacuna con la cepa CNO2, que se propagó en células de riñón de mono verde africano en este caso. Posteriormente, al final del periodo de incubación, se recolectó el virus inactivado con beta-propiolactona, se concentró, purificó y ya finalmente se absorbió sobre hidróxido de aluminio, para luego seguir el control adyuvante de hidróxido de aluminio, o solamente se le administraba en este caso el adyuvante sin un virus, ¿no? La dosis de vacuna que tenían era de 1.5 picogramos o 3 picogramos en 0.5 mililitros de diluyente, que ya se mencionó anteriormente el nombre, por dosis de alumbre, solo en jeringas listas para usar, y se iban administrando por vía intramuscular a los participantes el día inicial y al día número 28. El día 8 y 28, después de cada dosis, se iba realizando una recolección de datos de seguridad mediante informes espontáneos, en donde el participante había dado sus datos para que se le realizara una visita regular. Si se habían tenido eventos adversos graves, estos se iban monitoreando hasta en un periodo de tiempo de alrededor de 12 meses, para que tuvieran los suficientes cuidados y protección por parte de la empresa, así como su esclarecimiento de la relación causal entre los eventos adversos y la vacunación que habían tenido, ¿no? En los ensayos de fase 1 se habían tomado muestras el día número 3 después de cada dosis, y se habían analizado para investigar si se habían presentado alguna anomalía en los índices hematológicos, bioquímicos u urinarios.
Posteriormente, con muestras de suero se inactivaron a 56 grados por 30 minutos y se habían diluido en una serie de un medio celular en 2 pasos. Con estas muestras ya diluidas, se habían procedido a incubar en un volumen de 50 microlitros de una suspensión de virus vivo para posteriormente infectar un cultivo celular al 50% de 100, un total de 100, por un periodo de 2 horas a 37 grados Celsius, que es la temperatura corporal normal, ¿no? Como últimos puntos tenemos que se les añadió células Vero a la suspensión de suerovirus y se metió a incubar por 5 días a una temperatura de 36.5 grados. Luego se calcularon los efectos citopáticos registrados, así como el título de anticuerpos neutralizantes se calculó por el número de dilución de la condición protectora al 50%. A continuación mis compañeros seguirán con los siguientes puntos. Bueno, en el apartado de resultados tenemos que el criterio principal de la valoración de seguridad fue que cualquier evento adverso relacionado con la vacuna, o sea, las reacciones adversas, dentro de los 28 días posteriores a la administración de cada dosis de la vacuna del estudio o solo en el alumbre. También incluyeron los criterios de valoración, seguridad secundarios, que fueron los eventos adversos o reacciones adversas graves. Y también se tomó en cuenta que cualquier cambio anormal en las mediciones de laboratorio en el día 3 después de cada dosis, donde las pruebas del índice de laboratorio se verificaron previamente solo en el ensayo 1 de la fase 1. También el criterio de valoración inmunológico primario fue la tasa de seroconversión de anticuerpos neutralizantes para el SARS-CoV-2 vivo a partir del día 28 después de la segunda dosis. También se tomó en cuenta todos los criterios de valoración inmunológicos secundarios con el título medio geométrico GMT de anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2, así como las tasas seropositivas y el aumento de la medida geométrica. También tener en cuenta la seroconversión se definió como un cambio seronegativo al inicio del estudio seropositivo o en un aumento de 4 veces en el título de principalmente seropositivo al inicio del estudio, desde el punto del corte positivo del título anticuerpos neutralizantes contra el SARS-CoV-2, donde fue un 1/8% de la segunda dosis. Entre los análisis estadísticos mencionados en la investigación, tenemos que 7 participantes fueron excluidos porque uno recibió inmunoglobulina antitetánica el día 14 después de la segunda dosis, donde a 5 no se les tomó una muestra de sangre de 28 días después de la segunda y a uno se le tomó una muestra de sangre fuera del intervalo de tiempo especificado. Las características demográficas de los participantes, como se observa en la tabla, fueron similares en términos de sexo, edad media, altura, peso y etnia entre los grupos. La edad media de los participantes del estudio, como se puede observar en la tabla, son de 8.3 años, de 4, y en la fase 1 incluidos los 24, que son un 34% de los 71 participantes, que abarcan de 3 a 5 años. Un 24 participantes formando el 34% de los integrantes fueron de 6 a 11 años y unos 23 formando el otro 34% fueron de 6 a 11 años, donde el 32% restante fueron de 12 a 7 años de edad. La edad media de los participantes del estudio fue de 9,2 años, entre un intervalo de 3,9 en la fase 2, incluidos 119 participantes que fueron un 25%, de los 479 participantes de 3 a 5 años, 180 que formaban un 38% fueron de 6 a 11 años y el otro 180 que fue otro 38% de 12 a 18 años. Respectivamente se puede observar los resultados dichos en la tabla presente. Bueno, continuando con la tabla, entonces solo un 2%, solamente dos personas formando el 1% de los 550 tuvieron reacciones adversas de grado 3. La mayoría de las reacciones adversas ocurrieron dentro de los 7 días posteriores a la vacunación y los participantes se recuperaron dentro de las 48 horas.
Las reacciones más comunes, como se observa en la tabla, en el lugar de inyección fueron de 73 personas, que fue el 13% de los participantes, y fiebre, que fueron 25, exceptuando un 5%. Tanto así como el excepto por una mayor prevalencia del dolor en el lugar de la inyección en dos grupos de vacunas que en el grupo de alumbre solo. No hubo diferencias significativas en la prevalencia de otras reacciones solicitadas o no solicitadas entre los grupos. También hay que tener en cuenta que los patrocinadores del estudio no tuvieron ningún papel en el diseño del estudio. Toda la recopilación de datos y análisis de datos y la interpretación de los mismos para la redacción del informe fueron empleados del Sinovac, que figuran como autores, contribuyendo al diseño del estudio e interpretación de los datos, dándole un seguimiento al ensayo clínico, dándole una redacción y una revisión al manuscrito al finalizar el experimento. Bueno, entre los resultados generales tenemos que entre el 31 de octubre del 2020 y el 2 de diciembre del 2022 se evaluaron 110 personas, de las cuales 72 se inscribieron a la fase 1, y entre el 12 de diciembre y el 30 de diciembre del 2020 se evaluaron a 515 personas y 480 se inscribieron en la fase 2. De las 550, formando un 99% de los 552 participantes inscritos, recibieron la primera dosis de vacuna o alumbre solamente, 71 en la fase 1 y 479 en la fase 2, y se incluyeron en la población de seguridad para la medida de reacciones adversas de las aplicadas entre el 31 de octubre y el 2 de diciembre del 2020. En esta diapositiva podemos observar que fueron 69 personas, o sea un 96% de participantes en la fase 1 recibieron la segunda dosis y todos fueron elegibles para la evaluación inmunogénica del día 28 después de la segunda dosis, que fue la población por protocolo en la fase 2. 467 personas, un 97% de los participantes recibieron la segunda dosis y 460, que fue el 96%, se incluyeron en la población del protocolo. 7 de los participantes fueron excluidos porque uno recibió inmunoglobulina atiténica 14 días después de la segunda dosis, 5 no se les tomó la muestra de sangre 28 días después de la segunda dosis y a uno se le tomó una muestra de sangre fuera del intervalo de tiempo especificado. Las características demográficas de los participantes fueron similares en términos de sexo, edad, medida, altura, peso y etnia de los grupos. Teniendo en cuenta todo esto, los datos de seguridad del ensayo de la fase 1 y fase 2 se combinaron para el análisis porque se usaron los mismos lotes de vacuna y alumbre, solamente el mismo método de observación de seguridad de 146 personas, un 27%, de 550 participantes informaron al menos una reacción adversa dentro de los 28 días posteriores a cualquiera de las vacunas. Retomando los datos de la tabla anterior, tenemos como resultado que la mayoría de las reacciones adversas fueron de gravedad leve, o sea, las de tipo 1 o grado 1, y moderada de tipo 2 o grado 2. En esta última tabla tenemos que en un análisis exploratorio por edad, la prevalencia de las reacciones adversas fue más alta en los participantes de 12 a 17 años, que son 72 del 35% de 203 participantes, seguida de 3 a 5 años, que fueron 37 participantes, el 26% de 146 participantes, y de 6 a 11 años, que fue 37 participantes, un 18% de los 204 participantes. A la fecha, que fue el 12 de junio del 2021, solo un participante en el grupo de alumbre informó un evento adverso grave que se consideró no relacionado con la vacunación. Además, solo 2 de ellos, que forman el 3% de los 71 participantes, en el día 3 después de la primera dosis, y 2 de ellos, otro 3% de los 69 participantes, después de la segunda dosis en la fase 1, tuvieron un aumento significativo en el indicador de laboratorio, dando como resultado la tabla 3 que podemos observar en la imagen siguiente. El artículo que analizamos, hasta donde sabemos, ese es el primer informe de inmunogenicidad y seguridad de una vacuna candidata contra el COVID-19 para niños tan pequeños, es decir, desde 3 años hasta adolescentes de 17 años. Se encontró que 2 dosis de Coronavac fueron seguras y bien toleradas en dosis de 1.5 microgramos y 3 microgramos entre niños y adolescentes de ese rango de edad, por lo que la prevalencia de reacciones adversas en diferentes grupos de dosis fue similar, lo que indica que no hubo preocupaciones sobre la seguridad relacionada con las dosis. La mayoría de las reacciones fueron de gravedad leve a moderada y transitorias.
También encontraron que las tasas de seroconservación de anticuerpos neutralizantes en niños y en adolescentes con ambas dosis fueron superiores al 96%. De acuerdo con la investigación, el título medio geométrico en los grupos de 3 microlitros fue de 142.2, es decir, fue más alto que en el grupo de 1.5 microlitros, el cual fue de 86.4 en la fase 2. Aunque comparando el valor de 86.4, incluso fue mayor que con los adultos de 18 hasta 60 años, que recibieron una dosis de 3 microlitros también, por lo que se ha demostrado que la edad es un factor muy importante en la respuesta de anticuerpos a la vacuna. Entonces, la respuesta es decreciente con el aumento de edad. En un análisis exploratorio estratificado por edad que realizaron, no se observó diferencias significativas en las respuestas de anticuerpos neutralizantes entre los grupos de edad de 3 a 5, de 6 a 11, de 12 a 17, después de la segunda vacunación. Los títulos medios geométricos en la fase 1 disminuyeron con la edad en los receptores de la misma vacuna, mientras por el contrario, fueron similares en la fase 2. Es importante resaltar que de acuerdo con la investigación se puede decir que la dosis de 3 microgramos de Coronavac indujo respuestas inmunitarias más altas en todos los grupos de edad en comparación con la dosis de 1.5 microgramos. Por el contrario, este estudio tuvo ciertas limitaciones. Por ejemplo, no evaluó la respuesta de las células T, que es de suma importancia tener evidencia para su comparación con otras vacunas del SARS-CoV-2. Otras limitaciones serían el tamaño de la muestra, debido a que es relativamente pequeño por grupo de edad y todas las poblaciones de estudio eran de la misma etnia. Por lo que el artículo menciona que se realizarán más estudios en diferentes regiones y poblaciones multiétnicas. Esto con el fin de recopilar más datos y proporcionar evidencias científicas para la estrategia inmunológica. Una limitación más sería, en el momento del informe, la inmunogenicidad y la seguridad a largo plazo podrían no estar disponibles, ya que solo se hará un seguimiento de los participantes durante un año aproximadamente. En conclusión, podemos decir que es de suma importancia investigar y encontrar la fórmula correcta para una vacuna adecuada para la población de niños y adolescentes, debido a que han encontrado estudios en donde la infección de SARS-CoV-2 puede provocar una complicación grave llamada síndrome inflamatorio multisistémico en niños, que incluye disfunción miocárdica, shock e insuficiencia respiratoria, que requiere cuidados intensivos. Además, pueden ser importantes transmisores de esta enfermedad en las comunidades. Por lo tanto, es importante probar la efectividad de la vacuna Coronavac contra el COVID-19 en esta población. Coronavac fue bien tolerado y seguro e indujo respuestas humorales en niños y en adolescentes de 3 a 17 años. Entre las dos dosis evaluadas, los títulos de anticuerpos neutralizantes inducidos por una dosis de 3 microgramos fueron superiores a las dosis de 1.5 microgramos, como ya mencionamos. Los resultados apoyan el uso de dosis de 3 microgramos con un calendario de 2 inmunizaciones para estudios posteriores en niños y en adolescentes. Y de esta forma, este estudio contribuye a un paso más en la investigación para controlar los contagios y evitar las complicaciones en la población, especialmente en niños y adolescentes.